obviamente, pues con lo que son las políticas públicas. Hablamos de los estudiosos, de los profesionales, de los actores involucrados, ¿no? Y más que todo desde una perspectiva, desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, vamos a ver de alguna manera cómo estos paradigmas son los que se tienen o están dentro de lo que son las políticas públicas, ya que en algún momento las políticas públicas únicamente estaban enmarcados, ¿no?, en aspectos de tomas de decisiones, teniendo como base el aspecto normativo, la parte de los mecanismos, ¿no?, y todo el accionar que se tenía dentro de la gestión pública. Pero varios autores nos manifiestan lo contrario, ¿no? En el caso de que únicamente no es referente a estos aspectos las políticas públicas, sino también tienen otros paradigmas, ¿no? Pues en ese entender vamos a desarrollar entonces este tema. Estamos en la primera unidad referente a lo que es el marco teórico y conceptual de lo que son las políticas públicas. La primera unidad, vuelvo a repetir, el marco teórico y conceptual de las políticas públicas. La sesión para el día de hoy son los paradigmas del análisis de políticas públicas. La red conceptual de nuestra sesión, en este caso, como les manifestaba, este tema es bastante corto, pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿no?, en este curso. Se refiere a tener una idea, una definición de qué son los paradigmas del análisis de políticas públicas. Luego, los paradigmas enfocados desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista del periodismo y desde el punto de vista clásico, ¿no? Entonces, esa es la red conceptual con la cual vamos a elaborar esta sesión. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? De que ustedes identifiquen cuáles son los paradigmas del análisis de políticas públicas. Segundo, describir y comparar los paradigmas del análisis de políticas públicas. Entonces, son los objetivos con los cuales se tiene que lograr alcanzar con esta sesión. Muy bien, entonces en ese entender vamos a partir, ¿qué entendemos, no? O cuál es la idea que ustedes deben de tener referente a cuando hablamos de los paradigmas de análisis de políticas públicas. Cuando se habla de los paradigmas, justamente nos dice que responde a aspectos o a condiciones sociohistóricas primeramente, ¿no? Es decir, aspectos sociales que se han venido dando a lo largo de nuestra historia, ¿no? Es así como los actores involucrados deben de responder justamente a estas situaciones, ¿no?, desde el punto de vista social histórico, ¿no? Pero también a esto se complementa algo muy importante que no ha sido de pleno conocimiento, podría manifestarles, ¿no?, para lo que es la ciencia política, ¿no? Porque hacer políticas públicas o hacer análisis de políticas públicas está enmarcado dentro de lo que es la ciencia política, ¿no? Entonces, los aspectos epistemológicos y teóricos en forma particular están enmarcados también dentro de lo que son las políticas públicas, ¿no? Entonces, en ese entender, estamos hablando que cuando hablamos de la parte epistemológica, de la parte teórica en forma particular, ya estamos entrando a tallar de que las políticas públicas no es meramente una cuestión de toma de decisiones, de accionar, de mecanismos de parte normativa, sino también es una cuestión de hacer ciencia, ¿no? Ya que la epistemología y las diferentes teorías de la investigación nos dan a conocer ello, ¿no? Y esto, justamente este autor Salas Zapata nos da a conocer que hacer políticas públicas también tiene sus paradigmas enmarcados en estas condiciones, ¿no?
en los aspectos sociales, en los cuales están los diferentes problemas que se presentan a nivel de la historia, y que estos también no solamente deben ser abordados por una cuestión tradicional, cuando se habla de políticas públicas, sino también desde puntos de vista epistemológicos y teóricos. Entonces, hasta aquí ya tienen ustedes una idea de qué se trata, pues, este tema, ¿no? O de qué se trata cuando hablamos referente a los paradigmas de análisis de políticas públicas. Los paradigmas que vamos a abordar en esta sesión, uno, lo vamos a abordar desde el punto de vista analítico, desde el análisis, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del periodismo y finalmente desde el punto de vista clásico, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo lo tratan ellos, ¿no? En otras palabras, ¿no? Porque hablar de paradigmas, ¿no? Así en términos generales, es como una especie de hacia dónde va, cuál es la visión, cuál es el camino, hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Si está enmarcado dentro de ello o no, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cada uno de ellos. Paradigma enfocado en la investigación académica. Vamos a ver desde el punto de vista académico. ¿Cuál es el objetivo principal que se tiene cuando hablamos del paradigma enfocado desde el punto de vista de la parte académica, ¿no? Cuando hablamos desde el punto de vista académico, nos estamos refiriendo que se deben de construir, ¿no? Una serie de teorías, ¿no? Para entender, ¿no? Lo que son el aspecto o para comprender la situación de la sociedad, ¿no? La situación de los diferentes procesos sociales que se vienen dando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, la investigación académica justamente como ciencia, ¿no? Como ciencia, es la encargada justamente de construir o elaborar estas teorías de estos diferentes procesos sociales que se vienen dando o que se han dado a nivel de la historia, ¿no? Entonces, punto de partida, ¿no? Es así que de seguro ustedes, ¿no? Deben de haber llevado un curso, ¿no? Referente a esto, referente a lo que son los procesos sociales, ¿no? Si mal no me equivoco, creo que se denomina procesos sociales contemporáneos, ¿no? En los primeros semestres, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí se está cumpliendo, ¿no? Esta parte de la investigación académica como un paradigma, ¿no? Ahí ustedes de seguro también han podido ver, ¿no? Cuáles son esas diferentes teorías que describen, con el cual se puede entender o comprender los diferentes procesos sociales que se han dado a nivel de la historia. Entonces, eso básicamente en forma concreta referente al paradigma enfocado desde la investigación académica. Veamos ahora desde otro punto de vista. El paradigma enfocado en la investigación de políticas, ¿no? Cuando hablamos referente a lo que son políticas, existe también una ciencia, ¿no? Se habla de la ciencia política, en este caso, cuyo objetivo, ¿no? Trabaja más que todo en el aspecto de predecir, ¿no? Predecir, hacer una predicción, ¿no? Para eso es la labor de la ciencia política, ¿no? ¿Predecir qué cosa? Predecir impactos exclusivamente sobre las variables que son las más relevantes, ¿no? Que estos son producidos por las diferentes actividades públicas, ¿no? Es decir, en este caso, por el desarrollo de las diferentes actividades que realiza la población, ¿no? Frente a sus diferentes necesidades que tiene, y dentro de estas necesidades se generan pues una serie de problemas, ¿no?
Entonces, la investigación o el paradigma enfocado desde la investigación de las políticas, exclusivamente desde la ciencia política, justamente trabaja en ello, ¿no? Entonces, es decir, frente a esas necesidades, frente a esos problemas propios, ¿no? Problemas públicos de la población, de la sociedad, y dentro de ello están incluidos una serie de variables, ¿no? La ciencia política o la investigación en políticas, ¿no? Justamente trata de ver cuáles son o predecir cuáles son esos impactos del comportamiento que van a tener estas variables dentro de la actividad pública. Entonces, hasta ahí tenemos desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del paradigma enfocado desde el punto de vista de la parte académica, ahora enfocado desde el punto de vista de la investigación de políticas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver desde otro punto de vista. El paradigma enfocado desde el planeamiento clásico, ¿no? Bueno, esto es lo que normalmente se ha venido desarrollando, ¿no? Cuando hablamos desde el punto de vista del planeamiento clásico, ¿no? Viendo una visión, en este caso, hacia el futuro, ¿no? Hacia más adelante, en el cual como objetivo principal se tiene definir, ¿no? Definir el logro de lo que se pretende en futuro, ¿no? Frente a una situación actual, ¿no? En el cual, pues, lo más probable se tenga un problema, ¿no? O sea, hablamos de que ese problema debe de ser solucionado con diferentes alternativas frente a la intervención del Estado, buscando futuros deseables, ¿no? En los cuales se debe de orientar la acción pública, ¿no? De parte, en este caso, del Estado. Bueno, este paradigma es lo que normalmente es lo que se ha podido observar dentro de la gestión pública. O eso es lo que normalmente también podríamos decir es lo que se desarrolla a nivel de la gestión pública, ¿no? Y también lo que está enmarcado dentro de los mecanismos, dentro de la parte normativa propiamente, ¿no? Entonces, por eso lleva ese nombre, ¿no? De paradigma de planeamiento clásico. Muy bien, veamos ahora desde otro punto de vista, desde otro enfoque, podríamos decir, ¿no? El paradigma que está enfocado en el periodismo. El periodismo, que son parte de lo que son las comunicaciones, juega un papel importante dentro de la población y la sociedad, ¿no? Justamente ellos tienen el papel o la tarea, ¿no? De hacer conocer, más allá de focalizar, ¿no? Como objetivo principal que tiene, ¿no? De hacer conocer, buscar que se haga la atención del caso, ¿de qué? De la atención pública de los diferentes problemas que se tienen, ¿no? En la población. Entonces, es un mecanismo, o no tanto como un mecanismo, ¿no? Es una de las, de este caso del periodismo, uno de los poderes, bueno, podríamos manifestar, ya que también se le manifiesta como el cuarto poder, ¿no? Del Estado, ¿no? Que tiene pues ese objetivo principal, ¿no? De focalizar la atención pública de los diferentes problemas que se tienen en la sociedad, ¿no? Y a su vez hacer conocer no solamente a la población, ¿no? Sino también a todos los actores involucrados dentro de la gestión pública, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, contribuye justamente a ser de conocimiento propiamente, ¿no? Nosotros como que formamos parte de la población, es justamente a través de estas fuentes del periodismo, ¿no? Que trabajan en ella, los actores involucrados en ella, podemos conocer, pues,
los diferentes problemas que se tienen en la sociedad, ¿no? Justamente ayer, ¿no? Escuchaba en un medio de comunicación en horas de la noche, y ustedes también ya de seguro se han informado, que sucedió pues un problema en el ambiente, ¿no? En el medio ambiente, ¿no? Que es parte de la naturaleza, ¿no? Que viene a ser que ha pasado un sismo exclusivamente en Lima y sus regiones aledañas, ¿no? Entonces, rápidamente, pues, el periodismo a través de sus medios de comunicación nos han dado a conocer, ¿no? Entonces, es importante cómo se hace este enfoque, ¿no? Como paradigma desde el punto de vista del periodismo. Sigamos ahora. Mm, finalmente, vamos a ver el paradigma enfocado en el análisis de políticas, ¿no? Cuando hablamos desde el punto de vista del análisis de las políticas, esto también está relacionado con lo que es la ciencia política, ¿no? No solamente en un aspecto de determinar cuáles son los problemas públicos que se tienen, ¿no? No solamente en poderlos abordar, ¿no? A través de una agenda pública y probablemente jerarquizarlos, ¿no? Sino también cuando se hace análisis de políticas públicas o análisis de políticas desde el punto de vista de este paradigma, ¿no? Cómo se aborda, tiene como objetivo principal presentar, ¿no? Evaluar, ¿no? ¿Qué cosa? Alternativas de solución a estos diferentes problemas que se tienen en la sociedad, ¿no? Claro, para ello pues van a utilizar una serie de instrumentos, ¿no? Y dentro de estos instrumentos también van a estar establecidos lo que son las diferentes herramientas, ¿no? En este caso, las diferentes herramientas a utilizar, ¿no? Entonces, referente a ello, hasta aquí lo hemos sintetizado justamente estos diferentes paradigmas. Y termino esta primera parte, en el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, de la epistemología, que es el punto de partida, ¿no? Que es el punto de partida para hacer ciencia, ¿no? Hoy en día, no hoy en día, ¿no? Desde hace muchos años atrás, existe un autor denominado Thomas Kuhn, ¿no? Quien ha aportado bastante justamente a la ciencia, ¿no? Que tiene su propio punto de vista, ¿no? Entonces, él manifiesta a Thomas Kuhn como punto de partida, que no solamente, por ejemplo, en la cuestión de políticas públicas, debe enfocarse como una cuestión únicamente, como lo que les manifestaba, ¿no? En tomar una serie de decisiones, ¿no? Utilizando una serie de instrumentos en los cuales están herramientas, mecanismos, o también utilizando la parte normativa como respaldo para hacer políticas públicas, sino también debe de ser enfocado desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? En buscar o llevar a la investigación, ¿no? ¿A través de qué? ¿No? ¿O de qué manera? ¿No? Por ejemplo, el hacer una investigación referente al impacto que puede tener una determinada política pública frente a un determinado problema es una forma de hacer investigación, ya que en ella vamos a utilizar no solamente los aspectos de la ciencia, ¿no? De la investigación, sino también algunos otros aspectos como son de la parte de la estadística, ¿no? Y propiamente de la metodología de la investigación. Hoy en día, y eso es algo que podemos ver, existen diferentes estudios, investigaciones que se realizan a nivel de políticas públicas, ¿no? En el cual se abordan diferentes problemas, ¿no? Y se le busca soluciones a través de estas investigaciones, ¿no? Entonces, es una de las formas, ¿no? Justamente ahí es donde está viniendo a entrar a tallar hoy en día, ¿no? Y no es de ahora, ¿no? Desde varios años atrás que se ha venido realizando, ¿no? Este aspecto. Y no vayamos muy lejos, ¿no?
No vayamos muy lejos. Aquí en nuestra escuela profesional, desde que ya ha habido egresados, ha habido resultados, productos, ¿no?, de trabajos de investigación, justamente se está abordando, ¿no?, cómo la investigación, ¿no?, entra a tallar justamente dentro de lo que son las políticas públicas, ¿no?, abordando diferentes problemas, a diferentes niveles, ¿no?, en otras palabras, ¿no? Y ahí podemos tener los logros. Y ese es un ejemplo claro, ¿no?, cuando hablamos justamente de paradigmas, pero más que todo en el aspecto de la investigación. Muy bien, con esto voy a concluir esta primera parte. Les manifestaba que era un tema bastante corto de esta sesión, pero ustedes ya tienen más o menos una idea